25 hasta el 33. Efesios 5, del 25 al 33. Dice así esta porción de las Escrituras. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a orar, hermano. Padre, estamos agradecidos en esta tarde porque tú nos trajiste a adorarte. Y lo mejor que tiene este lugar, Señor, es tu presencia que tú has prometido reunirte con nosotros. Que el Dios de los cielos, el Dios 3 veces santo, condescienda a estar junto a pecadores. Señor, eso es una obra grandiosa y maravillosa. Y sabemos que solamente es posible gracias al sacrificio de tu Hijo Cristo. Que a través de su sangre somos hechos nosotros perfectos, somos declarados justos y tú nos permites a través de esa sangre entrar a tu presencia. Gracias porque en tu presencia hay plenitud de gozo y hay bendición para nosotros. Que tu palabra ahora haga bien a nuestras almas. Que sea palabra tuya y no nuestra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En el mes de febrero del año 1996, previo al día de San Valentín, o como algunos de nosotros lo conocemos, el Día de los Enamorados, un diario de este país, nombrado Newsday, publicó un sui generis artículo titulado Un acuerdo sin precedentes, que trataba de la historia de una pareja que se había recién casado, una pareja en Albuquerque, Nuevo México. Sus nombres eran Rex y Teresa. Se habían casado poco antes y referían haber construido un matrimonio sobre un cimiento absolutamente sólido. Un cimiento que les iba a garantizar el éxito en su vida matrimonial. ¿Cuál era este cimiento? Bueno, el cimiento no era más que la firma de un acuerdo prenupcial de unas 16 páginas de extensión. Ese acuerdo, en él, Rex y Teresa expresaban con lujo de detalle y con su consentimiento todo aquello que tenía el potencial de crear una crisis en el matrimonio. Entre las cláusulas más interesantes de este acuerdo estaban las siguientes, les voy a leer algunas. Primero, sería obligatorio bañarse al menos una vez al día. Un día como hoy creo que tendrían problemas para eso. Tendrían relaciones sexuales entre 3 y 5 veces por semana. Se acostarían cada día a las 11:30 y se levantarían a las 6:30 am. Ella permanecería usando anticonceptivos por 2 años completos, luego intentaría quedar embarazada. Ella se encargaría de los quehaceres de dentro de la casa, mientras él se encargaría de los quehaceres fuera en el exterior de la vivienda. Sería obligatorio bajar la tapa del inodoro cada vez después de cada uso.
Estaría prohibido dejar un objeto en el piso durante la noche, a menos que se estuviera empacando para un viaje. Harían las compras del supermercado siempre guiándose por una lista previamente elaborada. Solo tendrían permitido comprar gasolina sin plomo premium de Chevron. No estaría permitido dejar la aguja del medidor del combustible que estuviese por debajo de medio tanque. Esto le traería problemas a algunos matrimonios. Yo conozco mujeres que dicen y afirman que después que el bombillo de la gasolina enciende, todavía le quedan 30 millas para recorrer. Tendrían prohibido conducir a exceso de velocidad o acercarse a un auto más que el tamaño del auto por cada 10 millas de velocidad. Si estaban detrás de un auto y iban a 50 millas, debían dejar el espacio de 5 autos para dejar 10 por cada auto. Y así continuaba su contrato prenupcial hasta completar 16 abrumadoras páginas. Honestamente, no sé qué habrá sido de esta pareja, no hay registros históricos de lo que pasó con ellos después de su matrimonio, pero sin ser adivino, yo puedo apostar que le sucedió una de dos cosas. O se divorciaron al año siguiente de haberse casado, o dedicaron el resto de su vida a hacerse miserables el uno al otro, porque un contrato como este no desemboca en otra cosa que en hacerse miserables el uno al otro. Y es que las normas y reglas, aunque son importantes, no pueden ser el fundamento ni la base de una relación familiar. Sin embargo, este solo es un caso, hermanos, que ejemplifica cómo las parejas, aún las parejas impías, son conscientes de que necesitan una guía, necesitan un manual, algo a través de lo cual guiarse para poder conducirse en sus vidas familiares. La pregunta es, ¿dónde encontramos esa guía o ese manual del que podemos echar mano para poder conducirnos en nuestra familia? Bueno, algunos, como en el caso que acabamos de mencionar, abogan por elaborar sus propios manuales. Vamos a sentarnos, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a conducirnos de manera que respetemos esos acuerdos previamente hechos. ¿Cómo haremos las cosas en el matrimonio? Simplemente las haremos como hayamos acordado previamente. Otros, en cambio, vienen al matrimonio con el manual de la tradición familiar. Mis padres lo hicieron de esta manera y aunque su familia no era perfecta, le funcionó. Así que nosotros también vamos a hacer las cosas como nuestros padres la hicieron. Por otro lado, también están aquellas parejas que prefieren usar el manual de los expertos. Hoy en día hay expertos para todo. Se usa tener un coach para cada cosa. Hay un coach para el gimnasio, un coach financiero, un coach emocional y también hay coaches para el matrimonio. Alguien que te acompañe, alguien que pueda sentarse con el matrimonio y conducirte de la mano hacia el éxito. Me sorprendió, hermanos, un dato que indica que el 49% de los matrimonios en Estados Unidos alguna vez se han sentado con un terapista de pareja. Eso es mucho, así que la mitad de los que están aquí probablemente han ido a terapia de pareja. Sin embargo, a pesar de eso, la única diferencia entre aquellos que han ido a terapia y los matrimonios que no han ido es que los que han ido a terapia se divorcian con más deuda, pero al final se terminan divorciando, no resuelven su problema. No obstante, nos faltan parejas que a la pregunta ¿cómo vamos a conducirnos? Ellos responden, bueno, nos vamos a conducir siguiendo a los expertos. Y también hay parejas cuyo manual para el matrimonio es no tener ningún manual. Ellos dicen, no vamos a seguir normas, no vamos a seguir reglas, no vamos a seguir a nadie. Vamos a seguir nuestro propio corazón. Lo que nos indique nuestro corazón, eso es lo que vamos a hacer. Corazón que, por cierto, la Biblia dice que es engañoso más que todas las cosas y perverso y sin remedio. Ahora bien, en medio de toda esta diversidad de opiniones y fuentes de autoridad, ¿a dónde podemos volvernos los matrimonios cristianos en busca de un manual o una guía para nuestra familia? Bueno, es nuestra convicción como iglesia que la respuesta a esta pregunta no está en un grupo de normas,
no está en seguir la tradición, no está en seguir a los expertos, tampoco está en seguir el corazón, sino está en la inspirada, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que necesitamos para estar enteramente preparado para toda buena obra, incluyendo el matrimonio, está en la palabra de Dios. Con esa perspectiva en mente, nosotros nos embarcamos hace ya 3 domingos en una breve serie de exposiciones que hemos titulado Una familia a la manera de Dios, en la que nosotros pretendemos ver la mente de Dios con respecto a este tema, a la familia, a la luz de Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 4. En nuestra primera exposición nosotros vimos algunas consideraciones generales acerca de la familia. Luego, en una segunda exposición, nosotros vimos la semana pasada el rol de las esposas dentro de la familia a la luz de este texto. Y en el día de hoy, ya en nuestro tercer sermón, vamos a estar viendo el rol de los esposos según este texto. La semana pasada, los esposos salieron muy complacidos de la prédica. Yo nunca había visto a los hermanos decir amén con tanta efusividad. Yo espero que mantengan hoy el mismo entusiasmo, porque hoy mi exposición va directamente para ustedes. Como hombres, somos prontos en hablar y en quejarnos del feminismo. Arremetemos contra las mujeres de nuestra época porque quieren adueñarse del liderazgo en la sociedad, en la familia, en la iglesia. Pero ¿saben a la larga, hermanos, quiénes son los principales responsables del feminismo de nuestros días? Los principales responsables somos nosotros los hombres. Somos nosotros los hombres. El feminismo destructivo que impera hoy en el mundo moderno no es otra cosa que una reacción al vacío que hemos dejado los hombres en la sociedad. Los esposos de nuestro día, como regla general, hemos dejado de cumplir nuestro deber en el matrimonio, o lo cumplimos de manera inapropiada. ¿Y qué han hecho las mujeres entonces? Pues han querido suplir también de manera inapropiada ese vacío que nosotros hemos dejado al no llevar a cabo nuestro deber como la Biblia requiere. Y la pregunta que pretendo responder hoy a la luz del texto de Efesios capítulo 5 tiene que ver precisamente con esto. Quiero responder puntualmente cuál es el deber básico de los esposos en el matrimonio. Esa va a ser mi pregunta a responder hoy. ¿Cuál es el deber básico de los esposos en el matrimonio? Y vamos a estar respondiendo a esta pregunta bajo 2 encabezados principales. Primero, vamos a ver el deber básico de los esposos establecido, y luego vamos a ver el deber básico de los esposos ilustrado. Todo a la luz de este texto que acabamos de leer. De más está decirle, mis hermanos, que de lo que estoy usando casi nada es material propio. He usado un sinnúmero de fuentes y de autores, así que si algo de lo que digo aquí le parece conocido, pues sepa que nadie me copió a mí, fue que yo copié a otra persona. Dicho esto, veamos en primer lugar el deber básico de los esposos establecido. El deber básico de los esposos establecido. Cuando nosotros leemos Efesios 5, nos preguntamos ¿cuál es el deber básico de los esposos? La respuesta que algunos a veces dan es el deber básico de los esposos es el liderazgo. A fin de cuentas, si lo que se pide de la mujer es que se someta a su marido, lo que se espera entonces del marido es que él lidere a su mujer. Parece lógico. El deber de él sería liderar, mientras el de ella sería seguir su liderazgo. Además, esta parece ser la implicación del verso 23, donde Pablo dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ella es su cuerpo, su deber básico es sujetarse, entonces si él es la cabeza, su deber básico debe ser liderar. Sin embargo, hermano, esta no es la lógica que sigue Pablo en nuestro texto. En realidad, el apóstol Pablo no nos dice en ningún lugar en este texto, ni en ningún otro texto del Nuevo Testamento, que el deber básico del esposo sea liderar a su esposa.
Discúlpame, William, porque me perdí. Tú estás diciendo, yo entendí que tú estás diciendo que la Biblia no demanda de mí que yo cumpla el deber de ser líder hacia mi esposa. No, no entendiste mal. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Tu deber en el matrimonio no es convertirte en el líder de tu hogar. Dios no te manda en ninguna parte a que tú seas el líder de tu esposa, y eso por una razón, y es porque ya tú eres el líder de tu esposa. Tú eres el líder de tu matrimonio desde el día que te casaste con tu esposa. Eso es precisamente lo que Pablo dice en el verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. En griego, al igual que en español, los verbos tienen tiempo y modo. Entre los modos verbales que podemos mencionar, varios, pero por el momento menciono dos, está el indicativo y el imperativo. El modo indicativo es para declarar algo que ya es, mientras que el modo imperativo es para declarar una orden o algo que debiera ser. Pues bien, cuando Pablo dice aquí a las esposas en el verso 22, sométanse a sus maridos, él está usando un imperativo. Y por tanto está hablando de lo que debe ser. Las esposas deben procurar someterse a sus esposos. Sin embargo, cuando se dirige a los esposos en el verso 23, donde dice que el marido es cabeza de la mujer, ese verbo está en modo indicativo. Por tanto, no está imponiendo un deber, sino está estableciendo una realidad. Dicho de otra manera, el esposo o a él no se le ordena cumplir con el deber de ser líder de su esposa. Más bien se declara que ya eres el líder de su esposa desde el día que fue con ella al altar. Ahora, ¿esa es una idea única de este pasaje? No, no es única de este pasaje. Es lo que vemos en otros textos de las Escrituras. Por solo citar uno, es lo que vemos en 1 Corintios 11:3. Escuchen lo que dice Pablo hablando a los corintios. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es, no debe ser, es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Douglas Wilson en su libro Reformando el Matrimonio dice lo siguiente: la Biblia expresa que el marido es cabeza de la mujer. Queda muy claro que no dice debe ser cabeza, sino que de hecho lo es. Todo marido es cabeza de la mujer tan realmente como Cristo es cabeza de la iglesia. Así que si él no cumple con su deber, sigue siendo cabeza. Una cabeza mediocre, pero cabeza no obstante. Ahora bien, si el liderazgo no constituye el deber básico demandado al esposo en este texto por Pablo, ¿cuál es entonces ese deber que se demanda de ellos? Bueno, para saber eso, solo tenemos que mirar los verbos que aparecen allí en modo imperativo. Vuelvan conmigo al capítulo 5. Abran sus Biblias. Hombres, por favor, abran su Biblia, iPad, teléfono, pergamino, lo que tenga, ábranlo. Pero quiero que miren conmigo el pasaje, porque esto es importante. ¿Cuál es el deber básico de los esposos? No es jefiar, como algunos piensan. Escuchen con atención y lean conmigo. Verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Amad a vuestras mujeres. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Verso 30. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Cuál es el deber básico del esposo en el matrimonio? Mi hermano, el deber básico tuyo como esposo en el matrimonio, aquello en lo que debes pensar, en lo que debes trabajar, lo que debe mantenerte ocupado es amar a tu esposa, amar a tu esposa. Escucha con atención, mi hermano, porque esta y no otra es la llave que abre todas las puertas de tu matrimonio. Aquello a lo que estás llamado primaria y principalmente como marido cristiano, es amar a tu esposa. La preocupación principal de muchos hombres es imponer su liderazgo en el matrimonio, dejar claro que ellos son los que mandan. Pero escúchame con atención, mi hermano, no te concentres en eso, ese es un camino equivocado. Concéntrate en amar a tu mujer, ese es tu deber en el matrimonio. William, es que tú no conoces a mi mujer. Yo tengo que ponerme
ponerle mano dura. Esa mujer es más fuerte que un Rottweiler. Si yo no le pongo mano dura, se me monta encima. Es una fiera. Yo sé que uno se encuentra algunas fieras no domesticadas por aquí y por allá. Después de unos cuantos años en el ministerio he visto muchas cosas. Sin embargo, lo que no he visto nunca en todos esos años es a un hombre que haya sido capaz de ganar el corazón de una mujer difícil y fuerte a través de la fuerza. Eso sí no lo he visto nunca. No es a la fuerza, no es imponiendo tu liderazgo que tú ganas el corazón de una mujer por fuerte que sea. Tal cosa no existe porque Dios no diseñó las relaciones matrimoniales para funcionar de esa manera. La mujer no fue diseñada para responder a la presión, sino para responder al afecto. Por eso Dios no te manda a concentrarte en tu liderazgo, sino a concentrarte en darle afecto a tu esposa. Ahora, William, ¿no debo yo entonces liderar a mi esposa? Sí, mi hermano, por supuesto que debes liderarla. Tú eres cabeza, tú eres líder por naturaleza. Sin embargo, debido a que lo que se perdió en el huerto del Edén no fue el liderazgo, sino la perspectiva afectiva de ese liderazgo, tú no debes concentrarte en mantener el control, tú debes concentrarte en proveer afecto a través de ese liderazgo. Después de la caída, el hombre siguió siendo líder de la familia. Pero su liderazgo, recuerden, sufrió una distorsión. Dejó de ser un liderazgo tierno para convertirse en un liderazgo brusco e impositivo. Recuerden la maldición dada a Eva. Génesis capítulo 3, versículo 16. Dios le dijo, tu deseo será para tu marido y él, ¿qué cosa? Él se enseñoreará de ti. Gracias a la caída, la mujer se rebelaría contra el gobierno del esposo y el esposo, ¿cómo respondería? Respondería ejerciendo un liderazgo impositivo, brusco, abusivo. Adán seguiría siendo líder, pero ahora su liderazgo carecería de afecto. ¿Y qué es lo que hace el Evangelio, hermanos? El Evangelio trata de devolverle al matrimonio aquello que se perdió en la caída. A la mujer la capacita para someterse gustosamente al marido y al esposo lo capacita para liderar pero amorosamente a su mujer. Lo que pasa es que cuando los hombres escuchamos que somos los líderes del hogar, nos olvidamos por completo del amor y nos concentramos en el término líder. Yo soy el líder, yo soy el que mando. ¿Se imaginan como reyes sentados sobre su trono con una corona, su cetro en la mano, dando órdenes a diestra y a siniestra y su esposa corriendo de un lado a otro diciendo, sí señor, no señor, lo que usted diga señor? Esa es la imagen que muchos tienen de liderazgo. Ahora, ¿ustedes quieren ver cómo luce un líder a los ojos de Dios? Vayan conmigo, volteen sus Biblias, vayan conmigo a Mateo capítulo 5, versículos 25 al 28. Mateo capítulo 20, dije 5, 20 del 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Escuchen a Jesús hablando de cómo ve Dios el liderazgo. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué cosa? Vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué cosa es un verdadero líder a los ojos de Dios, según este texto? No es un machazo con los pies sobre el sofá, leyendo su periódico o su Facebook, porque ya nadie lee periódico, su Facebook, dando órdenes como un jeque, mientras la esposa está ocupada en 25 cosas a la vez y él no hace ninguna. O un reyesito caprichoso dando órdenes que a quien nadie puede contradecir porque se pone bravo. No, un verdadero líder a los ojos de Dios es aquel que se gana su liderazgo bajándose de su trono y poniéndose al servicio de aquellos que están supuestos a servirle a él. De tal manera que incluso
capaz de dar la vida por ellos, porque eso es lo que dice Cristo, servir y dar la vida por lo suyo. Y si es así como debe ser liderazgo en cualquier esfera de la vida cristiana, con mucha más razón debe serlo en el matrimonio. Si tú debes liderar a tu esposa, pero tu relación de autoridad para con ella es la de un rey, o es la de un comandante, o es la de un capitán, tú no has entendido de qué se trata el liderazgo. Porque no es la misma relación. Sí, tú estás en autoridad sobre ella, pero ella es el regalo más preciado que Dios te ha dado. Por eso decía un puritano que el esposo cristiano debe ejercer hacia su esposa un gobierno amoroso y un amor gobernante. Es un gobierno amoroso y es un amor gobernante. Lo uno debe equilibrar lo otro. ¿Eres líder? Sí, eres líder, pero eres un líder que lidera en amor. Amas, sí amas, y también a la vez que amas, eres un líder. Debe haber un equilibrio. No se trata simplemente de amarla, se trata de que la amas en el contexto del liderazgo, pero no se puede tratar solo del liderazgo, porque es un liderazgo que debe ser ejercido en amor. Ahora, para ponernos un poco en contexto y podamos entender lo revolucionarias que debieron sonar estas palabras a oídos de los efesios, porque debemos entender, hermano, la Biblia no fue escrita para nosotros en esta época, fue escrita para nosotros en un sentido, pero fue dirigida a un contexto, a un grupo de personas particulares, y debemos entender lo que esto debió, cómo debió sonar esto a oídos de los efesios en la época en la que vivieron, bajo una cultura como la cultura greco-romana. La idea de que el hombre fuera líder del hogar no era extraña para la cultura greco-romana. Pero lo que sí debió ser muy extraño y escandaloso es este mandamiento de Pablo diciendo a los maridos que debían amar a sus esposas. Eso no era parte por ningún lado de la cultura de la época. En la cultura greco-romana la mujer era vista como un objeto, como una especie de posesión, pero nunca como un ser digno de afecto, consideración y de ternura. Escuchen a un conocido orador, Demóstenes, quien escribió sobre la mentalidad que los griegos tenían de las mujeres. Oigan, porque es muy ilustrador, muy iluminador. Él dijo, tenemos a las prostitutas para el placer, a las concubinas para el cuidado diario del cuerpo y a las esposas para que nos den hijos legítimos y sean fieles guardianas del hogar. Esa era su descripción de para qué le servía la mujer. Mientras tanto, el famoso estadista Marcio Cato define la visión que la sociedad romana, Demóstenes era griego, este era romano, que la sociedad romana tenía de la mujer en el siglo II. Dice él, si usted sorprende a su esposa en un acto de infidelidad, la puede matar sin juicio. Pero si ella le sorprende a usted, más vale que ella no se atreva a tocarle con un solo dedo, ya que ella no tiene derecho alguno. Y no sé si esto les da un poco de luz en cuanto a en qué contexto Pablo estaba diciéndole a esos hombres, amen a sus mujeres, amen a sus mujeres. Las mujeres eran poco menos que nada para los hombres en la época del Nuevo Testamento. De modo que este mandato de Pablo de amar a sus mujeres, a los hombres, debió resultar sumamente chocante para esta cultura. Ahora, lo más sorprendente no es que los autores del Nuevo Testamento insistieran en que los hombres debían amar a sus mujeres, sino en el tipo de amor en particular que debían darle. En el idioma griego, es un idioma sumamente rico en vocabulario, un término que se traduce al español de una manera puede tener 5 términos diferentes en el griego. Eso sucede, por ejemplo, precisamente con el término amor. Mientras que en español tenemos un solo término, en griego tenemos al menos 4, y hay 3 de esos 4 que se usan en el Nuevo Testamento. El primero es el eros, el amor eros, es algo familiar para nosotros. De ahí viene el vocablo castellano erótico o erotismo y se usa para describir la relación sexual, el amor carnal de un hombre por una mujer. Se refiere a la pasión, a la atracción física que puede sentir un hombre por una mujer o una mujer por un hombre. Ahora bien, aunque este tipo de amor, eros, puede y debe estar en el matrimonio, y no sería nada gravoso para los hombres que le animaran a amar de esta manera a sus mujeres,
No se entusiasmen mucho porque este no es el tipo de amor del que Pablo está hablando en este texto. Por otro lado, estaba también el amor filial, la filía. Este término se usaba para referirse al amor fraternal o de amistad, a ese aprecio que se puede tener hacia una persona con la que se siente uno cómodo, con la que uno comparte, con la que hay afinidad, con la que se puede conversar horas sin aburrirse. Es el amor o el afecto entre amigos. ¿Debe estar presente este tipo de amor en el matrimonio cristiano? Sí, debe estar presente. De hecho, uno de los problemas que hay en muchos matrimonios hoy en día es que hay mucho amor erótico y poco amor de amistad, poco amor filial. Pero tampoco este es el amor del que se habla aquí. Hay un tercer término griego que se traduce al español como amor y es el término ágape. ¿Y qué cosa es el ágape? Bueno, el ágape es un término que se usa en la Biblia para referirse al amor de Dios. El amor de Dios siempre es ágape. Se trata de un amor puro, de un amor incondicional, de un amor sacrificial. Este es el amor descrito en el conocido texto de 1 Corintios capítulo 13. Déjenme leerle una porción de este capítulo 13 de 1 Corintios para que tengamos una idea de este amor. No lo tienen que buscar, yo lo voy a leer. 1 Corintios 13, del 4 al 8 voy a leer. Dice así, hablando de este amor ágape. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor ágape es un amor que no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, nunca deja de ser. Ahora, les tengo una mala noticia a los hombres. ¿Saben cuál es esa mala noticia? Es este el tipo de amor que Pablo dice que los esposos deben tener hacia sus esposas. Cuando Pablo dice, maridos, amad, el término que se usa ahí es ágape, amad a vuestras mujeres como Cristo amó de nuevo ágape a la iglesia y se entregó por ello. El deber básico que Pablo está demandando aquí de los esposos es que amen a sus esposas con un amor sacrificial e incondicional, con un amor que nunca deja de ser, con un amor que no se irrita, que no guarda rencor, que todo lo soporta, que todo lo sufre, que todo lo cree. En resumen, lo que Pablo está diciendo aquí a los esposos es que amen a sus esposas con el mismo amor con el que Dios los aman a ellos. Y este es el momento donde yo decía la semana pasada que la esposa puede hacerle así con el codo a su esposo y abrirle los ojos, decirle, ¿estás oyendo lo que te decía? Qué bueno que la mía no está cerca para hacerlo. Si para las mujeres resulta difícil cumplir con su deber en el matrimonio de someterse a los hombres, para nosotros los hombres el estándar es mucho más alto. Porque es amar a nuestras esposas, a una pecadora, por cierto, con el amor con el que Dios nos ha amado a nosotros. Debemos amar a nuestras esposas como Dios nos ama a nosotros. ¿Con cuánta paciencia te ama Dios? ¿Con cuánta perseverancia te ama Dios? ¿Con cuánta ternura te ama Dios? ¿Con cuánta gracia te ama Dios? Bueno, es con esa con la que debes amar a tu esposa. Cuando suena el teléfono y tu esposa te dice, tengo que decirte algo. Y tú dices, ¿qué habrá pasado? Choqué el carro de nuevo. ¿Con cuánta paciencia tratas eso? O cuando simplemente vas a llegar tarde a un lugar porque ella se tomó más tiempo del que debía maquillándose y ya vas a llegar tarde a tu compromiso. ¿Con cuánta gracia manejas eso? O cuando simplemente tiene un mal día y te ha tratado mal y viene y te pide perdón. Sí, ¿tiene que correr la sangre? ¿Tiene que acabarse el mundo? ¿O tú eres pronto en perdonar como Cristo hace contigo? Hermanos, es difícil de hacer, pero no es tan difícil de entender. Porque es lo que Cristo hace con nosotros todo el tiempo. Es lo que recibimos todo el tiempo.
Ahora, yo sé que hay gente que siempre le busca el lado difícil a las cosas y van a decir, bueno, pero esto del amor a mí no me queda todavía muy claro, es un poco confuso y etéreo. No te preocupes si este es tu caso, porque Pablo se anticipó a esto en el texto. Y él no solo establece el deber, sino que también nos ilustra ese deber, para que podamos entenderlo un poquito más. Así que ya vimos el deber establecido. Vamos a ver ahora en segundo lugar el deber ilustrado, el deber básico de los esposos ilustrados. En nuestro pasaje de Efesios 5, 25 al 30, hay dos ilustraciones que Pablo usa para que podamos entender con más claridad la esencia de este deber. Volvamos a nuestro texto una vez más y vamos a ver cuáles son estas ilustraciones. En primer lugar, Pablo nos dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Versos 25 al 27, escuchen. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como nosotros hemos aprendido ya en los diferentes cursos de estudio inductivo que se han dado, cuando usted lee un pasaje de las Escrituras y se encuentra con el término como, sin acento, eso significa que estamos en presencia de ¿qué cosa? De una comparación. Y aquí Pablo está comparando la manera en la que Cristo ama a la iglesia con la manera en la que tú debes amar a tu esposa. Dice, así los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Hay una comparación entre la manera en la que tú debes amar a tu esposa y la manera en la que Cristo ama a la iglesia. La pregunta es, ¿y cómo es que Cristo ama a la iglesia? Bueno, hay varias cosas dignas de resaltar en este pasaje. En primer lugar, Cristo ama a la iglesia con un amor inmerecido e incondicional. Hermano, la iglesia somos tú y yo, para bajarlo y irnos de lo etéreo y bajarlo a la realidad. La iglesia somos tú y yo. Somos tú y yo, hombres y mujeres que no merecíamos otra cosa que la condenación. Sin embargo, Cristo nos amó. Pero más maravilloso es que promete amarnos hasta el final, aun cuando nosotros seguimos siendo imperfectos. Dice el puritano William Gouge, debemos notar que Cristo no buscó una esposa que era digna de su amor. No había belleza en ella, ni atractivo alguno. Cristo dio su vida por un grupo de personas que no lo merecían. Y a continuación cita Romanos 5:8, donde dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa maravilla del amor de Dios, continúa Gouge. Esa es la maravilla del amor de Dios, continúa diciendo Gouge. Él dirige su amor hacia personas que no son amables y que no poseen nada en sí mismos que les hagan atractivas. Él no fue como el rey Asuero, que hizo un concurso de belleza para elegir como reina a la más hermosa de todas. No fue así como Cristo escogió a la iglesia y la amó. Él la recibió como estaba y entonces él mismo la embelleció. Él no esperaba nada de su esposa, excepto lo que él mismo le daría después. Hermanos, si el amor de Cristo para con nosotros dependiera de nuestras virtudes y de nuestra reciprocidad, hace mucho rato que hubiera dejado de amar. El amor de Cristo hacia ti es incondicional, es inamovible. Él nos amó cuando éramos pecadores y nos ama hoy, aun cuando seguimos pecando. Pastor, pero mi caso es distinto. Mi mujer no quiere someterse a mí. Ella es rebelde, me pide perdón por una cosa y al otro día vuelve a hacer lo mismo. Yo no puedo amar a una mujer así. Déjame preguntarte algo. ¿Tú te sometes a Cristo todo el tiempo? ¿Tú pides perdón por algo y luego no lo vuelves a hacer nunca más? ¿Te imaginas que cada vez que vuelvas a Cristo a pedir perdón por lo mismo, Él te diga, lo siento, pero ya me pediste perdón 2 veces por esto, no puedo volverte a perdonar? En cambio, lo que se dice es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es, nada ni nadie. El llamado de Dios a los esposos no es amar a sus esposas por lo que son o por lo que hacen. No es un si ella hace, si ella se somete, si ella responde a mi liderazgo.
No es amarla como Cristo te ama a ti, con un amor incondicional y un amor que no tiene marcha atrás. Ahora, el amor de Cristo por su iglesia no solo es incondicional, también es un amor sacrificial. Dice el verso 25 que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso habla de algo que se hizo. El amor de Cristo por la iglesia no se quedó en meras palabras o emociones. No se quedó, yo siento una cosa por dentro hacia ti. No. El amor, que cada vez se hace más confuso y más indescriptible, ha venido a ser en nuestros días algo tan etéreo que usted le pregunta a alguien, ¿qué cosa es el amor? Y la gente dice, bueno, no sé, es algo como que no puedo explicarlo. Leí sobre un grupo de niños a los que le preguntaron qué es amar a alguien y dieron algunas respuestas interesantes. Dice uno de ellos, es cuando ves a alguien y te da calor aunque haga frío. Otro dijo, es cuando te miran y te da risa sin razón. Otro dice, es cuando te duele la panza, pero no porque estás enfermo. O es hacer promesas que sabes que no puedes cumplir. O es querer compartir tus papitas, pero solo un poquito. Estas son respuestas de niños, pero es interesante que si escuchamos las de los adultos no son muy diferentes que esta. Hemos llegado a un punto donde el amor es algo etéreo, donde se queda en sensaciones, en cosas extrañas que experimentamos. Sin embargo, el amor que Pablo demanda aquí de los esposos no tiene nada que ver con esto. El amor ágape es un amor que se manifiesta en acciones concretas y específicas, acciones que tienen un costo y requieren sacrificio. Cristo amó a la iglesia y lo que implica es, por tanto, se entregó a sí mismo por ella. Amar Cristo, para Cristo amar a la iglesia, le costó la vida, mis hermanos. Ahora, yo estoy seguro que cualquiera de los esposos presentes diría, no, pero si yo tengo que dar mi vida por mi esposa, la doy. Y estoy seguro de que es así. Bueno, no descarto alguna sorpresa de que alguno quizás salga corriendo y la tire delante a ella, pero de manera general, si a algún esposo se le dice, ¿estás dispuesto a dar tu vida por tu esposa? La respuesta va a ser, sí, por supuesto que estoy dispuesto. Sin embargo, oigan lo que dice cierto autor que me pareció muy agudo. Dice él, la dificultad para los esposos no es dar su vida de forma dramática de una vez y por todas para salvar a sus mujeres. La dificultad está en morir cada día un poquito por ellas al renunciar a sus propios gustos, opiniones, deseos, preferencias y bienestar a fin de dar lugar a sus gustos, opiniones, deseos, preferencias y bienestar de ellas. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida dramáticamente por una esposa? Sí, claro que sí. Pero ¿dejarías tu partido de fútbol o tu lectura de teología preferida para acompañar a tu esposa a casa de su familia un día entre semana? ¿Estarías dispuesto a renunciar a tu único día de descanso para cuidar a los niños, para que ella pueda ir a reunirse con unas hermanas de la iglesia o hacerse el pelo? O podría, aunque sea por una vez, ubicar los zapatos en su sitio, aunque sea una vez en la vida, o la toalla, ponerla donde va. Parece increíble, pero muchos de los que estamos aquí estaríamos dispuestos quizás a poner el cuello en la guillotina por nuestras esposas, pero no estaríamos dispuestos a morir todos los días un poquito en cada una de estas cosas. Somos dispuestos a lo grande, al cataclismo, pero no a estos pequeños detalles. Déjame decirte algo, la mayoría de las mujeres de esta iglesia y del mundo no estarían tan interesadas en que tú fueras a la cruz por ella, no les interesaría eso. Sin embargo, sí les interesaría que a lo mejor tú renunciaras a tu partido de fútbol o a tu día de descanso o a tu libro de teología para hacer algunas cosas que ella desea o prefiere, aunque para ti no sean importantes. Ahora, esta no es la única ilustración que Pablo usa en nuestro pasaje. Él no solo dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, sino también dice, en segundo lugar, que los esposos deben amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Noten los versos 28 al 30. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama.
Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Ahora, Pablo pone un ejemplo un poquito más cercano a la experiencia personal. Ah, no, pero el ejemplo de Cristo está muy lejos. No, ahora vamos un paso más acá. Vamos a ponértelo más de cerca. ¿Cómo debemos amar a nuestras esposas? Debemos amarlas como a nuestros propios cuerpos, por naturaleza. Tenemos lo que se conoce como instinto de conservación. Nadie nos lo enseña, pero a medida que vamos creciendo aprendemos a preservar nuestra integridad física. Así que si tienes hambre, tú procuras comer. Si el niño tiene hambre, grita para que le den leche. Si hay calor, pues tú buscas de alguna manera el fresco. O si hay mucho frío como hoy, tú buscas abrigarte. A menos que sea una persona con algún tipo de desajuste emocional, lo común es que tengamos instinto de conservación. En ese sentido, todo hombre protege instintivamente su cuerpo. Partiendo de esta realidad y tomando esta consideración como punto de partida y la unidad esencial del hombre y la mujer en el matrimonio, Pablo dice a los esposos: ahora amen a sus esposas como a sus mismos cuerpos, con la misma diligencia, con el mismo interés, con la misma solicitud. Ahora debemos aclarar un punto aquí, y es que simplemente cuando Pablo está hablando de amar a nuestras esposas como a nuestros cuerpos, él simplemente no está diciendo que debemos amar a las esposas como amamos a nuestros cuerpos, sino que está diciendo más bien que debemos amar a nuestras esposas porque ellas son nuestros cuerpos. En Mateo 19:6, Jesús dijo que cuando se unen dos personas en matrimonio, ya no son más dos, sino una sola carne. Y tomando en cuenta esto, Pablo está diciendo aquí, no es simplemente que debemos amar a nuestras esposas como amamos a nuestros cuerpos, sino que debemos amarlas porque ya ellas son parte de nuestros cuerpos. Marido y mujer venimos a ser una sola carne. Por tanto, al amar a nuestras esposas nos estamos amando a nosotros mismos, a nuestra otra mitad, a nuestra otra parte. Esta es precisamente la explicación que da Pablo en los versos 29 al 30. Miren el texto de nuevo. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cristo cuida a la iglesia, porque ella es su cuerpo. Y de igual manera nosotros debemos cuidar de nuestras esposas, no como nuestros cuerpos, sino porque ellas son nuestro cuerpo. Están ligadas indisolublemente a nosotros. Esto quiere decir, mi hermano, que cuando tú amas y cuidas a tu mujer, te amas y te cuidas a ti mismo. Alguien dijo al respecto, procura la felicidad de tu esposa, porque de eso depende tu propia felicidad. Si ella es desgraciada, tú también serás desgraciado, porque ambos forman una unidad. Todo el bien que hagas por ella te lo haces a ti mismo, y todo el daño que le hagas a ella también te lo haces a ti. Vuestra felicidad o desgracia se encuentran irremisiblemente unidas desde el momento en que se casaron. Y eso lo vemos en la práctica, hermano. Cuando hay un hombre cuyo deporte preferido es hacerle la vida imposible a su mujer, porque los hay, simplemente terminan siendo ellos también unos miserables. Terminan siendo unos miserables. Ahora, según Pablo, hay dos cosas que hacemos comúnmente con nuestro cuerpo y que Cristo también hace con la iglesia y por supuesto estamos llamados a hacer con nuestras esposas. ¿Cuáles son esas dos cosas a la luz del verso 29? Miren de nuevo allí. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Cuidado y sustento. Sustento y cuidado. Son las dos cosas que hacemos por nuestro cuerpo, que Cristo hace por su iglesia y que nosotros deberíamos hacer por nuestras mujeres. La palabra sustentar se explica por sí sola. Su significado esencial es alimentar, proveer lo necesario para el bienestar. En eso yo estoy bien. Yo trabajo de sol a sol y pongo el cheque en las manos de mi esposa para que no le falte nada. Bueno, si esa es tu mentalidad, ten cuidado, porque lo único que una mujer necesita para sentirse sustentada no es ropa, comida y zapatos,
De hecho, la gran mayoría de las mujeres tienen eso y aún así se sienten desatendidas. Aún teniendo ropa, dinero, zapatos, comida. Una mujer necesita que su esposo le dé tiempo, le dé afecto, le dé compañía, le dé conversación, la escuche, le dé descanso, se vaya con ella de vacaciones. Y eso no se resuelve todo con un cheque semanal. Por otro lado, Pablo dice que debemos sustentar. La palabra dice que no solo debemos sustentar, sino también cuidar. La palabra cuidar significa literalmente calentar o suavizar. Es la palabra que se usaba para una gallina cubriendo a sus polluelos. Una gallina que pone sus alas de tal forma que sus polluelos estén protegidos. Esto habla de la imagen del esposo como protector. Se trata de servir de escudo para la esposa de la misma manera que la gallina sirve de escudo para sus polluelos. Es la idea del término. Si alguien diga, bueno, pero ahora tengo yo también que hacer de niñero de mi esposa, es adulta, que se cuide sola. Sin embargo, hermano, no pierdas de vista esto. Primera de Pedro 3:7 dice que ellas son los vasos más frágiles. Y no se refiere simplemente a la fragilidad física. De hecho, muchas mujeres hacen cosas que a los hombres les costaría mucho hacer. Cuidan 3 niños, limpian la casa, preparan todo, y si nosotros hacemos eso un día, necesitamos una semana de vacaciones. Ellas lo hacen todos los días y no pasa nada. Así que no está hablando de una fragilidad física, pero sí está hablando de una fragilidad emocional. Las mujeres necesitan ser protegidas emocionalmente por la manera en la que fueron creadas. Necesitan saber que hay alguien al tanto de sus asuntos, que hay alguien dispuesto a dar un paso al frente, que hay alguien que no las va a abandonar. Y a veces todo lo que tu esposa necesita es que en medio de una situación tú le mandes un mensaje de texto y le digas, oye, me acordé de esto, estoy orando por ti. Eso es todo lo que necesita para estar feliz. No necesita muchas más cosas que eso. Sin embargo, la mayoría de nosotros estamos tan absortos en nuestras vidas diarias que no es que preguntamos, es que ni siquiera nos damos cuenta que algo así puede ser importante para ella. ¿Sabes tú las cosas que ocupan o preocupan a tu esposa? Las cosas que le afectan, las cosas que le duelen, las cosas que le tientan, los temores principales que ella tiene, qué cosas le producen ansiedad. Es difícil, si no imposible, cuidar y proteger a tu esposa si no sabes estas cosas. Y lamentablemente la mayoría de nosotros no solo no las sabemos, sino que ni siquiera nos pasa por la mente que deberíamos saberla. ¿Saben cuál es la queja más frecuente, hermanos, de las mujeres en la actualidad? No es el maltrato ni el machismo de los esposos, sino es precisamente el abandono y la indiferencia emocional que muchos esposos tienen hacia ella. Déjenme leerle y con esto ya voy a terminar casi. Un fragmento de una columna del New York Times llamada Amor Moderno, que se dedica a publicar algunos testimonios reales de matrimonios y parejas. Y este caso es de un fragmento de una carta escrita por una joven que terminó divorciándose de su esposo en el año 2010. Y oigan lo que decían y pongan atención los esposos, porque esto es muy frecuente. Dice, no podía decir que mi esposo me hubiera abandonado. Volvía a la casa todas las noches, pagaba las cuentas, estaba allí. Yo hablaba, pero él no escuchaba de verdad. Asentía, respondía con monosílabos y volvía a su teléfono o a su computadora. No discutíamos y eso fue lo más peligroso. El silencio se volvió nuestra forma de vivir. Me di cuenta de que no estaba casada con un hombre cruel, sino con un hombre que había dejado de cuidarme. No necesitaba grandes gestos, necesitaba interés, necesitaba sentir que le importaba. No me fui porque le dejé de amar, me fui simplemente porque dejé de sentirme amada. Es triste admitirlo, pero esta carta revela el escenario de miles y miles de matrimonios en la actualidad. ¿Qué es lo que ha fallado en estos matrimonios? Hermano, lo que ha fallado primero es la falta del evangelio, y eso es básico y elemental. Pero en segundo lugar, la falta de esposos dispuestos a amar a sus esposas como Cristo ama a la iglesia, con este amor que tiene todas estas características que hemos visto hoy. Bien, hermanos, es la 1:04. Hemos visto hasta aquí el deber básico de los esposos establecido, el deber básico de los esposos ilustrado.
Déjenme traer dos breves palabras de conclusión y aplicación y ya con esto termino. Primero, déjame dirigirme a los jóvenes solteros que están aquí, que están en busca de esposa, o si no están en busca, quizás deberían estarlo. Mi hermano, si tú estás aquí hoy y todavía no has escogido una esposa, todavía no te has casado, asegúrate bien de escoger una persona que estés dispuesta a amar incondicionalmente por el resto de tu vida a pesar de sus defectos y de sus debilidades. Porque ese va a ser tu deber principal como esposo. Asegúrate antes de casarte que vas a estar dispuesto a amarla toda la vida, independientemente de que sea como sea. Mira bien a quién escoges, no te dejes deslumbrar por unos ojos bonitos y una figura atractiva, no cometas el error de irte con una joven bonita y malcriada. Acuérdate de lo que dice la Biblia. Proverbios 11:22 dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa apartada de razón. Si haces esta elección, como decía cierto predicador, en el momento más trascendente de tu vida, perderás el zarcillo y te quedarás con el cerdo. Así que cuando vayas a escoger unirte a una mujer en un pacto para toda la vida hasta que la muerte los separe, cuídate de no guiarte por su parecer. Si es bella y necia, igual tu deber principal por el resto de tus días va a ser amarla como Cristo amó a la iglesia. Y vas a andar con tu cerdito de la mano, teniéndolo que amar, ya cuando no haya zarcillo de oro que admirar. Así que escoge bien a quién, con quién quieres casarte. En segundo lugar, quiero también dirigir unas palabras a los hombres casados que están aquí, que han escuchado estas cosas hoy. Yo estoy consciente de que amar a nuestras esposas con este amor del cual hemos hablado hoy es imposible. No llegaremos jamás a amar a nuestras esposas con el amor con el que Cristo ama a la iglesia. Y nuestras esposas deberían saberlo. Yo creo que lo saben, no tenemos que decirlo, creo que lo saben de sobra. Sin embargo, hay dos razones poderosas para intentar seguir este patrón, intentar obedecer este mandato. Primero, debemos hacerlo porque cuanto más lejos apuntemos en nuestra meta, más lejos vamos a llegar. Si ponemos a Cristo como nuestra meta, como el ejemplo perfecto a seguir, nunca vamos a amar a nuestras esposas como Él amó a la iglesia, pero vamos a estar siguiendo una meta que nos va a llevar por un buen camino. Y eso es algo digno. Pero en segundo lugar, y más importante aún, al obedecer este mandato, hermano, debemos saber que no existe ningún otro contexto, ni ningún otro lugar donde podamos como hombres modelar y exhibir mejor el carácter de Cristo que en el matrimonio. Hermanos, es en el matrimonio, es nosotros como hombres amando a nuestras mujeres, si lo hacemos como debemos hacerlo, que somos más parecidos a Cristo. Así que cuando amamos a nuestras esposas de la manera en la que se nos enseña aquí, no solo estamos haciéndole bien a ellas, no solo estamos haciéndole bien a nuestro matrimonio, sino que estamos mostrando al mundo el poder transformador del Evangelio en nuestras vidas. Y eso es algo glorioso, es a eso a lo que hemos sido llamados, a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Así que debemos hacerlo, porque haciéndolo, nosotros proclamamos en la práctica los efectos del Evangelio en la vida diaria. Hermanos, Dios nos dé la gracia y las fuerzas necesarias para cumplir con nuestro deber. Vamos a orar y así terminaremos. Padre, al considerar estas cosas, nosotros tenemos que venir delante de ti con humildad, reconociendo nuestra propia debilidad y deficiencia, pidiendo perdón por las veces que hemos sido descuidados, negligentes en este sentido, pero dándote las gracias también porque tú no nos abandonas, nos das luz en tu palabra, y no solo nos das mandamientos y ordenanzas, sino que tenemos aún tu propio ejemplo, un ejemplo vívido, palpable, que podemos seguir con fidelidad, Señor. Gracias por esto. Gracias también por la ayuda de tu Santo Espíritu. Sabemos que en estas cosas no somos suficientes a menos que dependemos de tu Espíritu Santo. Haznos dependientes, Señor. Haznos dependientes del poder que hay
en el Espíritu, del poder que tú has prometido darnos a través de Él. Y Señor, haznos más humildes en este sentido. Ayúdanos a amar a nuestras esposas de la manera en la que tú has mandado en tu palabra y capacítanos para ello. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.